Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo ser un hombre gay más seguro de mí mismo. Mi nombre es Nicolás Sáchica y soy el creador de Reprograma tu Abundancia. En este episodio de hoy vamos a estar hablando de 4 enfoques que son clave para poder ser más seguro de ti mismo. Estoy haciendo este episodio con el máximo de mi esencia porque lo que quiero lograr es conectar y que tú veas que una persona que en un punto estuvo en un punto A logró moverse a un punto B y que no es imposible. Entonces, no me voy a enfocar mucho en mi historia porque la intención es que yo pueda conectar contigo y que tú puedas recibir a través de mi voz las señales o las claves que necesitas para empezar a desbloquear esas cosas que solo tú sabes que están bloqueadas en tu vida. Nicolás Sáchica era un hombre gay de toda la vida, ¿no? Pero que a sus 22 años, describo como específicamente el momento, me encontraba yo con una relación conmigo mismo malísima. La verdad, no tenía autoestima. Constantemente me juzgaba a mí mismo. Para mí verme al espejo era como esa voz en mi cabeza automáticamente diciendo eres feo o nunca nadie te va a valorar. Yo solía pensar que yo era valioso por el amor, por el cariño que podía dar, y como que tenía que encontrar una persona que me amara o que me aceptara todo ese amor que tenía para dar. Es decir, para mí era como, yo sé que soy feo, entonces ojalá encontrara a alguien que me valorara por el amor, por lo especial que puedo llegar a ser, y no por mi físico, porque sé que por ese lado nunca ganaría. Entonces, era un Nicolás que dudaba mucho de sus habilidades, que siempre sentía que habían muchas cosas mejores esperándolo, pero cuando le pasaba algo bueno, creía que era extraño y como que yo me decía a mí mismo, no es verdad, o sea, como ay, esto no me puede estar pasando. Entonces yo mismo me preparaba como en qué momento se rompía lo que estaba viviendo porque no podía estarme pasando algo bueno, como que yo no tenía tanta suerte, ¿no? Entonces, fuera de eso, en el ámbito sexual también era una persona que buscaba mucho sexo a través de redes sociales como Grindr, Tinder, y siempre estaba buscando, era como conectar con cualquiera. No era tanto, digamos, como el sexo casual, sino como primero sentir que no merecía como tener otro tipo de relaciones, como que no, yo no soy tan atractivo, que tengo que ir a buscarlo a esas aplicaciones. Y aparte siempre era como con esta sensación como de por debajearme, como de no sentirme exclusivo, sino como a ver quién se queda conmigo. Entonces esperaba conectar con cualquier persona y siempre buscando que valoraran como mi amor, que era tierno, que era cariñoso. En la parte financiera también tenía un trabajo que no me gustaba para nada, la verdad, pero pues me daba suficiente. Sin embargo, yo no reconocía en ese momento que era suficiente porque como vivía endeudado y no tenía educación financiera, pues siempre vivía pensando como si tuviera más dinero, si tuviera más dinero. Tenía una relación de pareja donde la verdad lo único que yo veía en esa relación era que desconfiaba todo el tiempo de mi pareja. Yo sentía también que mi vida era mi pareja, como que constantemente yo solo estaba pensando en mi pareja, como que todo es él, todo es él, todo es él. Y aunque a veces sentía como desprecio de la otra persona, como que igual yo sentía que eso era lo que tenía que aceptar porque me daba miedo sentir que esa persona ya no estaba más en mi vida. Llegaba a disfrutar mucho el sexo, creo que me puedo considerar una persona muy, muy buena, muy curiosa en la parte sexual y me encanta decirlo porque lo disfruto mucho, la verdad. Pero hablando de mi pareja, yo sentía mucho dolor o como preocupación de imaginar a mi pareja estando con otra persona. Como que estaba en ese constante temor de que todos están queriendo robarme a la persona, ¿no? Entonces, aun cuando estaba con mi pareja al lado en la cama, yo no me sentía 100% en paz porque no me sentía suficiente físicamente, ni para mi pareja, ni para mí mismo. Entonces constantemente también empezaba a compararme y como a creer que mi pareja era el único atractivo en la relación. Es como si todos nuestros conocidos tuvieran que elegir entre él y yo pensaba que siempre él iba a ser el que iba a ser elegido porque era el más gracioso, porque era el más atractivo, porque era el más interesante, y yo nunca nada.
Entonces, obviamente sentía muchos celos, bastantes celos, o sea, de las cosas, no solo me daban celos de mi pareja, sino como tipo celarlo a él, sino que además me daban celos de mi propia pareja, como que yo veía muchas cosas que para él eran fáciles y entonces yo quedaba como con esa sensación de por qué él puede tener ese rol sexual, por qué él puede tener ese tipo de experiencias, por qué él se viste de tal forma. Y para mí era muy difícil como la idea de encajar en esas cosas. Por ejemplo, mi rol por mucho tiempo fue o mantengo la actividad porque lo disfruto bastante ser activo, pero siempre que pensaba en la idea de ser pasivo, como que para mí era algo que no, como que no me podía permitir, como que mi estándar o mi cuerpo era algo que yo no podía hacer. Y ver a mi pareja disfrutar tanto de ese rol sexual para mí era como no entiendo cómo él puede ser tan fácil. O a veces utilizaba como mi propia inseguridad para pues darme la respuesta. Decía, claro, como él tiene ese cuerpo, como él tiene esas nalgas, como él tiene esa espalda, no sé, son ejemplos. Entonces yo me respondí a mí mismo, es por eso que tú no puedes tener ese tipo de liberación sexual, por así decirlo. Eventualmente esa relación con mi pareja evoluciona a una relación a distancia, que no puedo decir evoluciona en ese momento porque la verdad trajo muchos desafíos. Ya de por sí yo me sentía de esa forma con todo lo que acabo de mencionar, pero ahora sumémosle la incertidumbre y el miedo a la distancia, que es algo que es duro, es pesado y es agotador a veces. Y obviamente la desconfianza empieza a crecer a un nivel como no sano para nada. Entonces tú empiezas a sentir que es muy probable que esta persona me sea infiel. Y luego me empecé a dar cuenta que muchas de las inseguridades que yo tenía era porque él era un reflejo en mi mente de lo que yo podría ser capaz de hacer. Entonces, como yo estaba teniendo deseos de tener Grindr para buscar sexo casual, entonces yo imaginaba que él podía ser capaz de hacer lo mismo. Porque si yo, con tanto amor que siento y con tanto cariño que le tengo, estoy viendo que estoy aquí buscando algo en Grindr, seguramente él también lo está haciendo. Entonces es como una doble moral que tuve por mucho tiempo. Y, y bueno, aquí es donde empieza todo, ¿no? Entonces esto es como el contexto de lo que era Nicolás, de ahí nacieron muchos procesos, muchas cosas, y ahí es cuando nos empezamos a enfocar en esos 4 enfoques de los que te hablaba al principio. Entonces, tienes que estar muy atento a lo que estoy hablando porque aunque yo estoy contando una historia y estoy fluyendo y estoy diciendo un montón de cosas, tú estás conectando con lo que sea que necesitas escuchar en este momento, ¿sí? Entonces, el primer enfoque, y es vital que lo entiendas, que lo escuches, es el autoconocimiento y la autoaceptación. A mí me pasó que yo no tenía ni idea de la autoestima, o sea, de verdad yo no sabía qué era la autoestima. Y recuerdo que estaba en el gimnasio, yo iba al gimnasio e iba escuchando rancheras, o sea, música súper deprimente. Y por error se me puso un podcast de una de mis mentores, que es María José Álvarez Betín. Y en ese podcast, antes de cambiarlo, ella dijo algo clave que tenía que ver con las relaciones y con sentirse suficiente y con la percepción del otro. Y ahí a mí se me empezó a abrir la mente. Yo decía como que es todo esto, cómo así que existe el crecimiento personal, cómo así que existe autoestima, realmente uno puede cambiar. Empiezo a trabajar mucho en mí y empiezo a conocerme. Entonces me doy cuenta que yo pues venía teniendo un autodiálogo, que ese autodiálogo es duro a veces porque está basado en lo que sea que tú crees de ti, pero lo que sea que tú crees de ti no siempre es la realidad. Entonces ahí es donde viene el autoconocimiento y la autoaceptación. Para yo poder autoaceptarme, estos son temas que vamos a profundizar a lo largo de este podcast, de estos videos, pero para yo poder autoaceptarme, pues primero necesito saber quién soy, cómo yo me veo frente al espejo y qué es lo que estoy percibiendo ahí y por qué creo eso de mí. Cuando yo entiendo eso, al principio quizás lo vas a hacer juzgándote, porque si has venido juzgándote toda la vida, pues mañana ya eso no va a ser diferente. Pero ahí es donde tú empiezas a coger las riendas de la vida y tú mismo empiezas a decir qué quieres creer de ti mismo. Pero para llegar a eso, primero hay que saber quién eres tú en este momento, qué, qué te gusta, qué te duele en este momento. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos,
que si tú sientes que no sabes qué es lo que quieres, pues felicidades, porque entonces sí sabes lo que quieres es saber qué quieres. Entonces, cuando tú tienes claro eso, ya sea que estás en un momento en el que te sientes perdido, deprimido o muy emocionado o lo que sea, el primer paso es entender quién eres, qué es lo que eres en este momento. Y luego entonces ya empiezas a autoaceptarlo. Entonces, bueno, esto es algo que me gusta de mí, no, ok, lo puedo cambiar, es algo que puedo aceptar, pero en el camino pues ver si lo puedo mejorar o implementar algo diferente, y eso no quiere decir que no lo estoy aceptando, ¿no? Si a mí no me gusta mi nariz, yo reconozco que mi nariz se ve de tal forma, la acepto, dejo de ponerle tanto odio y tanto dolor a algo que en este momento no puedo cambiar y que quizás nunca podré cambiar porque ya está ahí. O sea, lo que quiero que entiendas es, todo eso que juzgas de ti ya está ahí. O sea, tú tienes dos opciones. Sigues el camino como has venido haciéndolo, juzgándote, tratándolo mal, pensando que no es atractivo, que no funciona. O puedes simplemente darte cuenta que va a estar ahí toda la vida. ¿Y qué pasa si le empiezas a decir, ok, nariz, pues, sabes, creo que de pronto no te ves tan mal, o sabes, creo que igual te ves mal, pero te amo porque así eres tú en este momento, o sea, no lo puedo cambiar. Y entre quedarme con esa energía de pésimo, pésimo, a una energía de qué bonito, esto es con lo que vine, este es el cuerpo que me mandó Dios, el universo, tendrá alguna misión, me está enseñando la misión de la autoestima, de amarme. Entonces, te aseguro que tu cabeza empieza a hacer como un clic y empiezas a ver resultados diferentes cuando te ves al espejo. El segundo enfoque es la relación con el dinero como reflejo del ser, y aquí no hablo tanto de la mentalidad de abundancia de dinero. O sea, eventualmente vas a llegar a ese nivel en el que tienes que empezar a... Tu propia conciencia va a querer que evoluciones en ese aspecto también. Pero lo primero es entender que mucho de lo que pasa en tu vida en este momento está dado por el nivel de educación financiera que tú tienes y el manejo que tú le das a tu dinero. Si tú eres una persona que en este momento está muy deprimido y no tiene los mejores hábitos y cree que todo el mundo le hace algo, si tú recibieras $1.000.000 en este momento, solo vas a empezar a vivir ese tipo de escenarios a ese nivel de $1.000.000, pero que solo van a buscar que tú como que amplifiques lo que has venido sintiendo de la realidad que crees en este momento. Entonces, el dinero solo va a amplificar lo que tú eres. Si por el contrario eres una persona abundante, que sabe qué hacer con el dinero, que tiene educación emocional, que sus relaciones no están dadas solo por el dinero en sentido negativo o positivo, pues si recibes más dinero solo vas a amplificar más de eso, y vas a ver que el mundo va a empezar a darte más y más y más y más. Entonces, ¿cuánta educación financiera hay en este momento en tu vida? Es un enfoque importante que tienes que empezar a reconocer. Y es muy parecido al primer punto, es como entender que eres tú en este momento financieramente. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto quieres? Lo mismo, si no sabes cuánto quieres, pues es empezar a preguntarme, quiero saber cuánto quiero hacer, cuánto quiero tener. Está bien no tener siempre las respuestas a estas preguntas, pero pues no nos queremos quedar ahí patinando y patinando. El tercer enfoque va a ser las relaciones de pareja. Ya aquí empezamos en un proceso más enfocado a cómo yo me relaciono. Ya en el primer punto yo estoy empezando a trabajar en mí, empiezo a construir unos cimientos. En el segundo empiezo a construir unos cimientos más físicos, más materiales. Y ya en el tercero viene el tema de la relación. Entonces yo me he venido sintiendo como con respecto a las otras personas. Yo siento que siempre voy a ser engañado. Yo siento que constantemente me ha pasado que alguna situación ajena a mí, y siento que otra persona es la que causa eso en mí. Entonces, cuando tú reconoces que tus relaciones no son las más estables o que siempre has venido como sufriendo el mismo tipo de situación, hay que empezar a trabajar esa parte, hay que empezar a entender cuáles son esas situaciones que me han llevado a conectar con ese tipo de personas, por qué las parejas que yo he tenido, o no más que por qué, el por qué no va a ser tan útil en estos casos, sino el para qué. ¿Para qué esas parejas me han sido a mí infiel tantas veces? ¿Para qué me han usado por el dinero? ¿O para qué nunca nadie gasta nada en mí? No sé cuál sea tu situación específica, solo tú lo sabes que estás escuchando esto y llegaste hasta aquí. Pero es lo mismo, es reconocer quién has venido siendo con las relaciones, y te puedo asegurar desde este momento que no siempre va a ser así. Por eso estás aquí. Si estás aquí no es casualidad, te aseguro que hay un plan divino, un plan precioso que va a tener un impacto diferente.
Y por último, el cuarto enfoque es la espiritualidad, es creer en algo, tener fe en algo. Y si sientes que estás en ese momento en el que no sabes si es el universo, si es Dios, si son otro tipo de divinidades, pues te pido que por lo menos creas en ti, porque esa fuerza que te da el creer en algo es lo que te va a motivar y te va a levantar a que constantemente tú estés evolucionando. Entonces, si tú has venido estando desconectado de un ser supremo, de una energía suprema, de creer en una posibilidad en ti mismo, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso yo digo, este es un ejemplo que utilizo mucho en mis sesiones también, y es el hecho de estar de acuerdo con la locura, de estar bien con eso. ¿Por qué? Porque si yo en este momento te digo a ti, mira, tú oyente Pepito que estás escuchando esto, yo te prometo que tú puedes lograr vivir en un penthouse en Nueva York si ese es tu sueño, y yo creo en ti, o sea, te lo aseguro. No importa cuánto crea yo en ti, si tú no crees en ti y estás escuchando esto y piensas, yo jamás podría tener un penthouse en Nueva York, pues nunca lo vas a tener. Pero si tú empiezas a creer en la posibilidad, aunque tu mente te diga, ¿qué? ¿Cómo voy a tener yo un penthouse si apenas tengo para pagar X cosa, si ni siquiera me alcanza para terminar el mes? Pues tu mente siempre va a buscar que tú te quedes encerrado en lo que sea que ha construido la realidad para ti en este momento. Entonces, por eso ese pilar de la fe, de la espiritualidad, va a ser muy importante, porque es como la llave que te abre la puerta a lo desconocido, que le permite a la magia a aparecer en tu vida. Entonces, no estoy diciendo que ahora tienes que irte a una iglesia o a meditar. No, es más que empieces como a reconocer qué tanto te sientes tú conectado a una fuerza mayor, cuál es esa fuerza mayor, qué actividades te hacen sentir conectado con eso. Por ejemplo, a mí el yoga y la meditación, pues obviamente te hacen sentir conectado con tu cuerpo, pero en mi caso es como que a nivel personal es como a otro nivel. El yoga es algo que para mí es dejar que mi cuerpo sienta un montón de cosas, y eso me hace sentir muy presente, y después de eso me siento bien, y eso aumenta mi fe, mi credibilidad en mí mismo. Y la meditación, pues ni hablar, la meditación es como abrir las puertas a lo desconocido, es como entregarte a un montón de energía donde tú dices, ok, yo dejo de ser Nicolás, el hijo de tal, tal, el hermano, el esposo, ta, ta, ta. Soy esta persona, pero en este momento me entrego simplemente a la divinidad. Y lo que quiero es esto. Ahora muéstrame cuál es ese proyecto, cuál es ese plan, qué es lo que tengo que seguir, en qué tengo que fluir. Y ese ser superior, o esa energía superior, o esa versión tuya superior, lo que tú quieras creer, te va a mostrar el camino. Te lo va a mostrar emocionalmente y mentalmente. Entonces, hasta aquí esos fueron los 4 enfoques para ser un hombre gay más seguro de ti mismo, de mí mismo, de ti mismo. Y quiero recordarte que no estás solo. Yo estoy haciendo este podcast porque no solo por las cosas que he vivido antes, sino porque aún hoy en día, cuando busco mucho contenido sobre la homosexualidad, quería saber mucho del tema gay masculino, pero la mayoría de hombres que escucho o que veo allá afuera, como que todos tienen una forma de ser muy diferente a lo que soy yo. No siento que encajo en eso. Y dije, yo quiero salir ahí a hablar de los aprendizajes que yo he tenido, de todo lo que he estudiado, de todo lo que he vivido. Y seguramente allá afuera hay alguien que conecte con este punto de vista, con esta forma de expresarse. No me voy a poner acá a editar mucho de esto, porque esto soy yo y este es solo un episodio de muchos que van a ver. De hecho, el próximo tema se va a llamar 7 claves para gustarme más. Entonces, esto es lo que estás conociendo de Nicolás Sáchica, y si llegaste hasta acá, te digo que no estás solo, que empiezas un proceso muy bonito, que empiezas un proceso de reconocer muchas cosas, que eres precioso, te lo puedo asegurar. Y aunque quizá algo en tu mente te diga o no te deje creer esto, pues espero que lo estés sintiendo, porque en este momento mi energía está vibrando a un formato muy alto para que tú lo puedas sentir, para que tú sigas conectado y para que tú no te rindas, porque hay una vida que te está esperando. No quiere decir que la vida que tienes en este momento no vale, pero sí te puedo decir que hay una vida con tantas posibilidades esperándote, que literalmente solo están ahí esperando a que tú abras los ojos y digas qué quieres. Entonces, espero que yo te pueda ayudar a
encontrar eso en este camino. Y no olvides que si quieres tener un contenido más visual, puedes ver todo el contenido que tengo para ti en mi Instagram, @NicolásSachica, o puedes ir a mi canal de YouTube, o si lo estás viendo acá, pues puedes ver más videos. Y con certeza vas a poder ver más de mí, más de cómo acompaño a hombres en este proceso de autoconocimiento, de abundancia, porque voy más enfocado como el tema de inversiones. Y bueno, estos son otros temas para hablar en futuras ocasiones. Me alegra mucho que hayas estado acá, aprecio mucho tu tiempo y tu energía y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.